Muy bien amigos, ¿cómo les va? Les traigo ahora un análisis ya gráfico del comportamiento de la curva del diodo, cómo funciona el diodo cuando lo polarizamos directamente y cómo funciona el diodo cuando lo polarizamos inversamente. Bueno, ya lo hemos visto en otros videos, pero aquí vamos a ver solo específicamente la curva. En este lado de aquí es cuando le aplicamos voltajes positivos al diodo, o sea, el ánodo es positivo y el cátodo negativo. Y en este lado es cuando le aplicamos al diodo voltajes negativos o inversos, el ánodo negativo y el cátodo positivo. ¿Qué pasa cuando le polarizamos directamente? Pues inicialmente, antes de romper la barrera de potencial, la corriente es muy pequeña. Y podemos observar que a medida que aumentamos ese voltaje, ¿cierto? Llegando al voltaje de la barrera de potencial, en el caso del silicio es 0.7 y en el caso del germanio 0.3, llegando a ese voltaje aparece un incremento de la corriente, y ese mismo voltaje corresponde al que mencionamos aquí como voltaje de codo, porque aquí en la curva se ve precisamente una especie de codo. Ese voltaje de codo determina el momento preciso donde la corriente comienza a aumentar drásticamente en el diodo, y el voltaje entre el ánodo y cátodo permanece con poca variación. Entonces aquí este voltaje entre el ánodo y el cátodo no va a superar normalmente máximo por ahí 1 voltio, dependiendo de la corriente que esté circulando, ¿cierto? Ese voltaje va a determinar obviamente ese momento donde el diodo comienza a conducir, y pues a partir de ahí todo lo que funciona con la polarización directa. En la polarización inversa vamos a tener un momento donde la corriente es prácticamente despreciable. Yo la señalo aquí un poquito por debajo, pero en realidad es mínima. Podemos hablar de microamperios en ese momento. Si yo comienzo a aumentar el voltaje de polarización inversa, va a llegar un punto donde el diodo ya no va a aguantar más, digámoslo así, ya se estresa demasiado el dispositivo y entra en ruptura. Cuando el diodo entra en ruptura se destruye, se daña. O sea, si nosotros llevamos nuestro elemento a ese voltaje inverso de polarización, se destruye. Es un momento crítico, no puede suceder. Si eso llega a suceder, el diodo se daña. Puede inclusive explotar, se puede desbaratar, porque la composición física del dispositivo se destruye. Pues ¿qué va a suceder? Después de ese momento ya deja de ser un diodo, ese momento ya se vuelve un conductor. Yo en muchos casos, cuando he hecho reparaciones, pues he notado eso, que hay un diodo que se encuentra en corto, que conduce en ambos sentidos. Si un diodo conduce la electricidad en ambos sentidos, es porque ya llegó al voltaje de ruptura, y a partir de ese momento él deja de comportarse como tal y ya conduce en ambos sentidos. Es algo que pues no debe suceder, pero es un parámetro para hacer reparación, ¿no? O sea, cuando vemos un elemento de esos que presenta esa condición de que conduce en ambos sentidos, sabemos que está dañado. De pronto ha habido un transitorio de voltaje demasiado alto, y ese voltaje demasiado alto ha hecho que el diodo se dañe, ¿cierto? Puede suceder. Entonces, con esta curva pues explicamos el funcionamiento del diodo en polarización directa y en polarización inversa. Muchísimas gracias, no se les olviden suscribirse. Aquí está el siguiente video y podemos observar aquí la lista de reproducción. Chao.